Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo de estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré de entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con vosotros, sea con todos vosotros. Amén. Como ya tenemos viendo las últimas semanas, estamos en la última sección de la carta a los romanos. Y en esta última parte que comienza desde el versículo 14 que estuvimos viendo las últimas 2 semanas, Pablo ha estado diciendo acerca de las razones por las cuales escribió, ha estado diciendo la ayuda que ha estado pidiendo a la iglesia de Roma para que le sostengan en su viaje hacia España, ha estado explicando acerca del Evangelio y también nos ha revelado acerca de su proyecto, sus planes inmediatos, los inmediatos, los medianos y a largo plazo. Yo le decía que él en este momento está escribiendo desde la ciudad de Corinto. Vamos a ubicarnos como si fuera en este punto. España está hasta ese lado y Roma está en camino a España. Pero Pablo tiene una comisión primero que llevar hacia Jerusalén, que está por acá. Pablo escribe desde aquí a los hermanos que están en Roma, que va a pasar por España, pero las regiones de Macedonia y Acaya, que él ha estado por los últimos años predicando, han hecho una colecta que van a enviar a los pobres que están pasando una situación muy difícil en Jerusalén. Pablo entonces redacta esta carta a través de Tercio, su amanuense, y les envía y les dice que estará pronto, con el favor de Dios, con ellos cuando vaya hacia España. Primero vaya a Jerusalén y luego irá hacia allá. Nosotros vemos entonces cómo este hombre, Pablo el apóstol, ha estado haciendo su proyección, su proyecto y cuáles son sus planes inmediatos. Él dice que sabe que estará, que seguramente va a llegar con el fruto de la bendición del Evangelio de Cristo, que pronto o tan pronto Dios se lo permita va a estar con ellos. Él ha hecho su proyecto y sabe que en Jerusalén también no le esperan unas buenas circunstancias. Entonces, consciente de la voluntad de Dios, consciente del ministerio que le ha dado Dios, recuerden que él es apóstol, la obra de Dios, el Espíritu Santo, todo eso lo vimos la semana pasada, pero consciente de toda esa realidad de ese Dios soberano, él hace un ruego a la iglesia y le pide que se involucre en ese entendimiento de que Dios es soberano, y Dios ejecuta todas las cosas según su propia voluntad, para su propia gloria y para el beneficio de su pueblo. También él sabe que esa voluntad soberana de Dios es ejecutada a través de la oración del pueblo de Dios. Y a pesar de que él está haciendo todo esto que acabamos de explicar, a pesar de que él está en el mero centro de la voluntad de Dios, él no da todo por sentado ni por hecho, sino que se esfuerza muchísimo. Y no solamente se esfuerza muchísimo, sino que reconoce sus limitaciones y le ruega, es un ruego a la iglesia que ore por él, lo ayude también orando, porque si la iglesia no lo ayuda orando, él no va a poder cumplir su misión.
Es por eso que en el versículo 30 Él les dice, pero os ruego, hermanos, vean la pasión o con el sentimiento que lo pide, los ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí. Y este es un entendimiento importante de lo que es la voluntad de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y yo quiero explicar algo acerca de la voluntad de Dios para que nosotros entonces entendamos la fuerza de estos versículos finales del apóstol Pablo. En la Biblia encontramos dos significados bien claros y diferentes de cómo debemos entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se pregunta mucho la gente. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que la estoy cumpliendo? O cuando surgen las dificultades, ya no es la voluntad de Dios para mi vida. Nosotros vimos que en el título del mensaje se llamaba El hombre propone, pero al final Dios es el que dispone. Pablo se ha propuesto hacer varias cosas, nos los ha dicho aquí, pero él sabe que a la final es la voluntad de Dios quien le va a hacer cumplir esos objetivos o no. Pero nosotros, para poder comprender esto, hermanos, necesitamos, y es mi trabajo ahorita en este primer punto, aclarar esa diferencia entre esos dos conceptos de la voluntad de Dios. Es muy importante tenerla clara, porque cuando la tengamos clara, entonces vamos a ver con mayor facilidad esas verdades complejas de la palabra de Dios que nos presenta a veces, de que si algún acontecimiento fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios, o se me frustró, o es el diablo, o cómo debemos nosotros tener o ver las circunstancias de nuestra vida, sobre todo aquellas que no controlamos, ya sea en el pasado o ya sea por planes futuros que tengamos. Entonces hay dos facetas o dos caras que yo quiero que nosotros tengamos claros para abordar estos versículos acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son estas dos facetas? Yo le estoy dando ese nombre, pero pueden dársele otros nombres. Son estas dos caras de la misma moneda. En primer lugar, debemos entender que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Con esto quiero decir que no existe ningún acontecimiento, por más mínimo que éste sea, que haya ocurrido en la historia de la humanidad y que ocurre y que ocurrirá, que no ha pasado por la voluntad de Dios y que Dios ha determinado en su sapientísima soberanía decretar que eso sucede así. Eso por un lado. Esa es una parte de la voluntad de Dios que debemos tener claro los cristianos y que la Biblia nos enseña de manera categórica. Pero hay otra parte de la voluntad de Dios que también nos dice que Dios no aprueba todo lo que sucede. Sobre todo con las cosas malas o pecaminosas. Entonces aquí tenemos una tensión que, a menos que no la veamos correctamente y el Espíritu de Dios nos ayude a comprenderla, entonces, hermanos, veremos como los más distinguidos teólogos naufragar. Quiera Dios ayudarnos que no sea así para nosotros. Entonces quiero ver el primer punto para tenerlo bien claro. Hay algo que se puede llamar la voluntad decretiva de Dios o la voluntad soberana de Dios. Voluntad decretiva de Dios o la voluntad soberana de Dios. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de este aspecto de la voluntad de Dios? Es como nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 39, hablándonos de el Señor orando allá esa noche del jueves en la madrugada, orando en el jardín del Getsemaní, sobre lo que le iba a acontecer el siguiente día, que era la crucifixión. Él entonces en el versículo 39, Mateo nos dice, yéndose un poco más adelante, oró a su Padre. ¿Y cuál era la oración del Señor Jesucristo? Decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este versículo se nos ve que hay una voluntad soberana de Dios, hay una voluntad decretiva de Dios.
aunque el Señor Jesucristo, consciente de eso, le ruega a su Padre que si es posible, Él pueda pasar de la copa, de atravesar la ira de su mismo Padre. Pero nosotros obviamente sabemos que eso no aconteció así, porque era la voluntad soberana de Dios, era la voluntad decretiva de Dios, que su Hijo Jesucristo fuera inmolado por los pecados de un pueblo especial, para gloria de Dios y para la salvación de ese pueblo. Y a pesar que el mismo Señor Jesús ruega y pide, si es posible, Señor, que esto no sea el acontecimiento que suceda, me gustaría pasarlo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ahí vemos que la voluntad de Él era, no, si vas a pasar a través de a través del Calvario. Esto es evidencia del plan soberano de Dios, igual como nos lo muestra Lucas después en el capítulo 4, versículos 27 al 28, cuando Él nos dice, cuando la iglesia está orando sobre los acontecimientos que habían acabado de suceder con la muerte de Cristo y su resurrección. Ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Ellos comprendían eso entonces de la voluntad decretiva y soberana de Dios. ¿Qué dice? Es que en verdad se unieron Poncio Pilato, los gentiles, Herodes, y todo esto que sucedió fue producto de su propia maldad. Pero aun cuando ellos hicieron el peor acto de maldad que un ser humano pudo haber hecho, que haber crucificado al santo Hijo de Dios, la iglesia entendió, pero eso lo hicieron, no escapó de tu decreto, sino que ellos hicieron más bien lo que tú habías establecido que ellos debían hacer. Entonces vemos ahí de nuevo las dos caras del hombre actuando en su libertad de pecaminosa, pero que ellos no estaban haciendo algo que Dios no quería que hicieran, más bien que Dios había establecido que hicieran. El pecado de Herodes, de Poncio Pilato, de los judíos, no escapó del control soberano de Dios. Dios lo permitió. Eso no significa que Dios lo aprobaba, porque los condena por ese mismo pecado. Es una tensión realmente que Dios nos debe ayudar para poder comprenderlas o para poder abrazarlas, porque la Biblia dice así: mientras los hombres actuando en su voluntad y en sus deseos pecaminosos, Dios permitiéndolo. Pero ¿por qué Dios permite cosas injustas? Nosotros vemos en la crucifixión del Señor Jesús que a pesar que ellos estaban actuando con fines malvados y satánicos, Dios permitió ese acto malvado para dar salvación a un pueblo perdido. Entonces, las motivaciones de ellos eran malvadas, la motivación de Dios para permitir eso eran clementemente redentoras. El mismo acontecimiento malvado, pero a la luz de la soberanía de Dios, Dios lo permitió con propósitos clementes y misericordiosos. ¿Está conmigo hasta este momento? Es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante porque, por ejemplo, 1 de Pedro dice en el capítulo 3, versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué nos dice ese versículo? ¿Qué nos dice, hermano? Nos dice que a veces es la voluntad de Dios primero, que es la voluntad de Dios que los cristianos hagan siempre el bien. Y cuando hagan eso el bien, es voluntad de Dios que padezcan. Debería de premiarme, debería protegerme, debería de guardarme del mal. La Biblia dice en Pedro, a veces es la voluntad de Dios que los cristianos haciendo el bien padezcan por hacer el bien. Voluntad soberana de Dios. Voluntad soberana de Dios. Cuando Pedro le escribe a estos cristianos, en la carta de Pedro, ellos están siendo víctimas de persecución.
No significa que Dios aprueba la persecución de los cristianos, ni que se deleita del deleite, del sufrimiento que estaban sufriendo ellos en este momento. Pero era su voluntad por sus fines soberanos y propósitos eternos, los cuales la mentalidad humana no puede llegar a abordar. Él sabía que en ese momento era lo mejor para esa iglesia. Voluntad soberana de Dios. Porque así también lo dicen los evangelios. Cuando Jesús, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra si no es por el permiso de vuestro Padre. Ni siquiera cuando un pajarito cae o muere o es atrapado, o a ti que tú ni sabes cuántos existen, todos ellos son contados, dirigidos y cuidados por Dios. Todos vuestros cabellos están contados. La voluntad soberana y decretiva de Dios. Desde los acontecimientos más sencillos y pequeños hasta la injusticia más grande, como fue crucificar al Señor Jesús, eso estaba en absoluto control de Dios. Y eso fue también lo que precisamente entendió Nabucodonosor, el rey babilónico, después de haber sido humillado, en capítulo 4, versículo 35, después de comprender esta verdad, dijo así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando dice el Nabucodonosor, Él lo hace en los habitantes de la tierra y lo hace en el ejército del cielo, está hablando de ese lugar espiritual donde habitan todos los ángeles, buenos y malos, y ninguno de ellos le puede decir a Dios qué hace. Porque hasta el diablo es el diablo de Dios, que hace lo que Dios quiere que haga. No puede actuar sin pedir un permiso a Dios. Así, hermanos, es la trascendencia y abarca el poder de Dios sobre todas las cosas. Aún los habitantes de la tierra le son como nada, nada puede impedir lo que Él quiere hacer. Así también lo dice Romanos capítulo 11, terminando. Dice, por versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Al entender esta fase de la voluntad de Dios, el cristiano realmente termina comprendiéndola como Pablo, una doxología, en una adoración. Oh Dios, tú eres grande y tú mereces toda la gloria y toda la honra. Eso es una faceta, les dije, acerca de la voluntad de Dios. Esa voluntad soberana o decretiva, como le hemos llamado, como los teólogos la han llamado, hermanos, no puede ser quebrantada, siempre se cumple. Siempre se va a cumplir, nunca va a ser quebrantado. Veamos la otra faceta que es importante tener en cuenta. También podemos ver que hay una voluntad revelada de Dios con respecto a sus mandamientos, con respecto a lo que Él ha escrito, con respecto a las cosas que Dios ha puesto al hombre para que haga y lleve a cabo. En ese sentido, Él ha decretado o revelado su voluntad para que la cumplamos. Es ese aspecto sobre su ley que Él manda a los hombres. Y ese aspecto, hermano, de la voluntad de Dios puede ser desobedecida. De hecho, lo es constantemente. Los hombres retan la voluntad de Dios en ese sentido. Y a veces la retan y la violan de manera impune. O uno dice, no hubo nada que lo detuviera. Eso también nos lo enseña la palabra de Dios. En Tesalonicenses 4, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, la voluntad de Dios claramente revelada para su pueblo es que sean apartados de inmoralidad, apartados de la impureza. Voy a pedir por favor, mantengan a los niños cerca de sus padres y
no es el momento para que estén jugando ni haciendo algún tipo de ruido. Por favor, pido que hagamos un esfuerzo por mantenerlos controlados. Hablaba entonces de la voluntad de Dios, de la santificación, que la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero no todo el tiempo los hombres muestran esa santificación. Los hombres violan ese mandato de Dios. No todo el mundo, la gente comete impurezas, la gente no anda en santidad, es decir, es desobedecida esa faceta de la voluntad de Dios. La Biblia dice en el mismo Tesalonicense, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero la verdad es que no siempre eres agradecido, o somos, ¿verdad? Es decir, violamos ese decreto de Dios. La Biblia dice, no matarás, no mentirás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Pero nosotros vemos que el asesinato, la mentira, todas esas cosas están rampantes en nuestra sociedad. ¿Qué significa eso? Que esa faceta de la voluntad de Dios puede ser desobedecida y violada. Entonces tenemos una tensión de la misma doctrina. Un aspecto que es soberano, decretivo, es irresistible, todo el mundo la va a llevar a cabo, nada lo va a obstaculizar, pero por otro lado hay un aspecto revelado que los hombres constantemente resisten, desobedecen y violan. Tener esa realidad, hermano, es muy importante y comprender la diferencia, porque estos aspectos corresponden a las necesidades profundas que tienen los seres humanos, sobre todo los cristianos, cuando experimentan dolor, cuando experimentan tristeza o cuando hemos sido víctimas de alguien o simplemente cuando las cosas no salen como las planificamos. Porque los hombres y los cristianos sobre todo necesitamos saber dos cosas: que Dios tiene control de todo en verdad, porque si no, no es un Dios que provoca adorar. No es un Dios majestuoso y excelso, soberano. Es un Dios que tiene límites. Pero nosotros debemos entender que hay un Dios que tiene control absoluto de todo y es capaz de usar inclusive nuestro dolor para nuestro bien, según Romanos capítulo 8. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta diferencia de la voluntad de Dios, porque necesitamos saber que hay un Dios que tiene control de todo, pero a la vez, con respecto a la voluntad de Dios que se puede resistir, tenemos que entender también que es un Dios que se identifica con nosotros, que se identifica con nuestro dolor y que no aprueba a veces lo que estamos pasando, ni se deleita en el dolor de las cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida. Cuando nosotros tengamos bien claro esas dos verdades, esa tensión soberana que se nos presenta en la Biblia, entonces podremos abordar cualquier situación que estemos pasando, adorando y glorificando a Dios verdaderamente, porque esto no salió de su control, pero a la vez también ha sido permitido por Él. Y Él es suficientemente poderoso para conducir eso en algo bien. Eso es lo que entendió el salmista, sin perder Romanos 15, Salmo 119, versículo 75. En el Salmo 119, versículo 75 hasta el 77, el salmista nos dice esta tensión, y es consolado por la misma tensión que estamos explicando. Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El salmista dijo que su juicio, reconocía primero que los juicios de Dios eran justos. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Todo lo que hace es justo, bueno y santo, y que conforme a su fidelidad, a su carácter bueno, justo y santo, Él me ha afligido. Y entendiendo eso, entonces, ahora consuélame, Señor, porque así también dice tu palabra. Así que si alguien nos pudiera llegar y preguntar,
¿Por qué una persona fue abusado, por ejemplo, en la niñez? Alguien que haya pasado por una situación tan triste como esa, tan dolorosa, de ser abusado sexual, física o verbalmente de la niñez por un ser querido, amado, un padre. Y alguien podría preguntar, ¿esa fue la voluntad de Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo responderíamos? Para ser bíblicos, podríamos responder no. No fue la voluntad de Dios. Porque la Biblia manda a amar y respetar al prójimo. Y ese pecado es una violación de su ley y ha provocado su ira santa. Porque la voluntad revelada de Dios puede ser resistida o quebrantada. Pero también podemos decir sí. En su decreto permitió ese terrible acontecimiento, pero es lo suficientemente poderoso para extraer de esa experiencia tan dolorosa un bien y suficientemente consolador para ayudar a esa persona y a cumplir su palabra de que Él enjugará cada lágrima derramada verdaderamente. Y también de que cumplirá su palabra que Él va a hacer justicia por ese acontecimiento. Eso, cuando tenemos esa atención acerca de la voluntad de Dios, su voluntad decretiva y su voluntad revelada. Pero entonces, ¿cómo debemos cumplir? ¿Cómo sabemos entonces que estamos en la voluntad de Dios y podemos seguir haciendo la voluntad de Dios? Ya que una es decretiva y no la sabemos y otra es revelada, pero ¿cómo hago para los diarios acontecimientos de mi vida que yo debo llevar a cabo y saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? El versículo que nos puede en este momento tal vez ayudar con esa atención es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escucha el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que, hermanos, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir Pablo que debemos tener en cuenta para nosotros comprobar y experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos tener entonces una mente renovada. No conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo hablo de la renovación de vuestro entendimiento o la mente renovada, estoy obviamente refiriéndome a lo que hablamos la semana pasada, de que Dios utiliza, el Espíritu Santo utiliza su palabra para hacernos saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está, hermanos, en su palabra decretada, y nosotros renovando nuestra mente, tratando de que ella se filtre en nuestra manera de pensar, podemos abordar cada acontecimiento aplicándola eficazmente y el Espíritu Santo ayudándonos para pensar con la mente de Cristo. Porque sin la mente renovada no comprenderemos la verdad de Dios, no aceptaremos lo que la Biblia manda, distorsionaremos su contenido y evitaremos lo concerniente a lo que es abnegación, amor, pureza, perdón, misericordia. Todo hombre que no tenga la mente renovada por el Espíritu de Dios no puede comprender la palabra de Dios. Y por consiguiente, no puede experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La mente renovada, moldeada por la palabra de Dios, gobernada por la palabra de Dios, hasta que lleguemos a valorar todas las circunstancias con la mente de Cristo. Porque la Biblia dice que los cristianos tienen la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo, su palabra. No muchos lo creen. Vamos a 1 Corintios capítulo 2.
Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Cómo termina ese versículo? Mas nosotros tenemos que... Por eso Pablo ha estado mandando a que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, porque esa es la manera que el Espíritu Santo ha determinado para transformar y renovar la mente del cristiano, y de esa manera él puede tener la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice, ¿quién tiene la mente de Cristo? El cristiano debe responder, nosotros. Y de esta manera comprobar la buena voluntad de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo en otra carta, le dice, considera lo que digo, el Señor te dará entendimiento. Los cristianos de hoy, cuya tendencia es mística, pero cuyo fundamento no está en la Biblia, esperan, Señor, guíame, dame una luz, dame una voz, dame, no sé, entendimiento, pero descuidan la palabra de Dios. Entonces esperan conseguir dirección de Dios lejos del medio que Dios dijo que iba a dar la dirección. Otros se evocan a entender de una manera fría y calculada lo que dice la Biblia, sin tener la humildad de pedirle al Espíritu Santo que por favor nos ayude a entender las verdades divinas. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, considera, evalúa, sistematiza, calcula, procesa lo que te estoy diciendo, lo que te estoy escribiendo. Cuando hagas eso, el Señor te va a dar entendimiento. Cuando hagas eso y no en otro momento. Hay una gran diferencia, hermanos, en trabajar y orar por una mente renovada que andar buscando escuchar la voz audible de Dios para adivinar lo que me depara el futuro. Pero cuando una persona lo que quiere saber es qué es lo que le depara el futuro, qué es lo que le espera en el futuro, lo que quiere es una bola de cristal, no quiere una mente renovada. Pero ¿qué nos promete Dios en su palabra? Una mente renovada. Entonces no busque una bola de cristal porque Dios no se la va a dar. Le ha dado su Biblia para que usted utilice los medios necesarios y a través del estudio, de la seriedad, de la oración y del esfuerzo que usted haga, Dios, el Espíritu Santo en su voluntad soberana, iluminará y transformará su mente para que entonces comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto era necesario para entender los versículos que vamos a leer de Romanos. Porque Pablo ha hecho el proyecto y quiere ir a España. ¿Y qué va a hacer en España? Pasear, no, él quiere llevar el Evangelio. Una motivación sana y buena. Él está haciendo eso porque fue comisionado por Dios. Yo no me puse en este ministerio, Dios me puso. Y aquí estoy haciendo todo. Pero voy primero a Jerusalén. Y aquí llevo un donativo. O sea, llevo el donativo que dieron las iglesias de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. A mí se me deben abrir todos los caminos porque yo soy porque Él está conmigo como poderoso gigante. Pero le dice, ruego que oren por mí y me ayuden orando porque hay muchos rebeldes en Jerusalén. Eso lo leímos, ¿cierto? La Biblia, hermanos, no nos dice si la iglesia de Roma oró por eso. Yo me pregunto si a veces la iglesia de Roma actuó como actuamos muchos cristianos que utilizan esa frase ya como cliché. Hermano, ore por mí porque tal cosa. Ah, sí, yo oro por ti, pero eso en verdad no es en serio. Nadie ora por nada y yo no oro por nadie y no absolutamente ningún tipo de una oración verdadera y seria por los acontecimientos que iban a suceder. La Biblia nos dice, a mí me hubiese gustado saber si la iglesia de Roma oró cuando Pablo les pidió eso. Les ruego que me ayuden orando por mí porque hay en Jerusalén rebelde.
Si oró, no nos dice cómo oraron. A mí me hubiese gustado saber cómo oraron. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no nos dice que la iglesia de Roma acató la petición de Pablo, pero sí nos dice qué pasó a Pablo cuando él fue a Roma, cuando él fue a Jerusalén, perdón. Y él está pidiendo, dice, yo quiero llegar a Jerusalén y que mi ofrenda, el donativo que llevaba, sea aceptada a los santos allá. ¿Por qué? Porque eran judíos y como venía del donativo de iglesias gentiles, ustedes recuerdan la tensión que había entre gentiles y judíos y era posible que fuera rechazada. Pero a la vez habían judíos enemigos del evangelio, los cuales ya Pablo se había enfrentado con ellos. Toda esa tensión, Pablo la tenía y le dice, oren por mí porque hay dificultades. Ahora la Biblia nos dice qué sucedió a Pablo cuando él llegó a Jerusalén. Hechos capítulo 21. Versículo 17, Pablo exactamente está llegando a Jerusalén y dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿cómo, hermanos? Entonces, estarían los romanos hablando, él pedía un viaje próspero, fructífero, y se dio. Versículo 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces aquí tenemos que Pablo llega por fin a Jerusalén, va a entregar el donativo y lo recibe en la iglesia cristiana judía de Jerusalén y está gozoso dando el reporte de todo lo que ha sucedido. Pero luego nos narra la Biblia qué pasó, porque los judíos comenzaron a instigar a la comunidad judía de que Pablo era un rebelde a la ley de Moisés. Y miren lo que sucedió. Versículo 27 del mismo capítulo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando dos voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, ¿dejaron de qué? Pregunto, hermano, usted hay que imaginarse, o no es difícil imaginarse la dificultad de estar siendo masacrado por una turba. Y por obra de Dios, los soldados romanos rescataron a Pablo de que lo mataran. Pregunto, ¿habrá sido por las oraciones de la iglesia de Roma? ¿O él atravesó eso porque la iglesia de Roma no oró? No lo sabemos. Pero ya sea que oraron o que no oraron, nosotros podemos entender el peso del versículo cuando Pablo le dice, hermanos, les ruego, ayúdenme orando por mí, porque hay rebeldes. La voluntad decretiva de Dios
y su voluntad revelada, diciéndole al pueblo que ore para librar en este momento a Pablo, para que pudiera llevar su comisión a salvo. Pablo fue librado. ¿Por qué? ¿Por las oraciones de los de Roma? ¿O pasó por todo eso porque no oraron? El resto del capítulo, del libro de Hechos, del 21 en adelante, es todo el procedimiento que Pablo pasa en Jerusalén y lo envían a Italia. Recuerden que él dice, voy a hacer mi ofrenda a Jerusalén y después partiré a España. Aproximadamente 2 años tardaron para que él llegara a Roma, porque llegó a Roma, pero no llegó como él había planeado, porque llegó preso. Y en el camino, en Hechos 23 se narra que habían hecho planes los judíos para matarlo y tuvieron que sacarlo a escondidas. En Hechos 27 se narra que él naufragó y que en un momento duraron casi 2 a 3 semanas en ayunas, sin poder comer, y que había perdido inclusive la esperanza de vivir. En Hechos 27 se nos narra que por fin Pablo llegó a Roma. Y dice que cuando vio a los hermanos, cobró ánimo. Todas esas cosas le acontecieron a Pablo en el plan principal de querer ir a Roma. Casi se muere varias veces, naufraga, pasó hambre, pasó golpiza, pasó de todo. Mi pregunta, ¿la iglesia oraba? Dios lo guardaba en respuesta a la oración. Está en Corinto, escribe la carta a los romanos y va a Jerusalén. Pasa todo esto que acabo de decir desde el Hechos capítulo 21 hasta el resto, hasta el final, él llega a Roma. Está en Roma y está preso. Él está preso aquí, pero entonces ahora le manda cartas a la iglesia de los gentiles que él antes le había estado escribiendo y que había visitado. Y cuando él hace un recuento de todo lo que le ha acontecido, este es un hombre que conoce la voluntad soberana y la voluntad revelada de Dios. Porque cuando entonces ve todo lo que le ha pasado y que varias veces su vida estuvo en peligro y que por poquito las cosas estuvieron a punto de echarse a perder, esto es lo que le dice ya en Roma, preso, diciéndole a las iglesias gentiles cómo fue que pasó todo y llegó. Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, ¿qué, hermanos? Más bien para el progreso del Evangelio. Usted no puede ver aquí una nota de alguien frustrado, amargado, sin propósito. Él había hecho un plan, se veía bonito el plan. Hermano, voy para Jerusalén, toco allá, entrego esto, me voy para España porque sigo predicando, ustedes me van a ayudar. Y Dios no bendijo ese plan así. Llegó a Roma, pero usted puede ver cómo llegó. Y él haciendo una memoria de su vida, no está amargado. Voluntad soberana y decretiva de Dios y voluntad revelada. Pero hermanos, quiero que sepan que todo esto ha servido para la gloria del Evangelio. Un hombre que conoce. De allí, hermanos, que él dice: os ruego por el Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Estamos en Romanos 15, 31. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros. Eso sí se la cumplió Dios. Llegó con gozo, pero no llegó libre de trabajo. Por la voluntad de Dios,
y que sea recreado junto con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es muy interesante ese versículo, porque él habla de la circunstancia, de la dificultad que hay para viajar, de los robos, del naufragio, de todo eso. Pero al final la paz viene no de la circunstancia, sino de Dios. Y él la está experimentando. Estando preso ya en Roma, le escribe a los filipenses: quiero que sepan que todo lo que sucedió, no se preocupen, esto ha servido para la gloria de Dios y para la expansión del Evangelio. Un cristiano que conoce la tensión entre la voluntad de Dios revelada y decretada, podrá tener entonces los recursos espirituales para poder abordar cualquier situación que está pasando y poder saber que está comprobando la voluntad de Dios, porque eso sirve para su gloria y, como solamente Dios lo sabe, para el beneficio de Él. Pero una iglesia también y un cristiano que sabe que esa voluntad de Dios, que nosotros no podemos descifrar qué va a pasar mañana o pasado mañana, o qué me va a pasar cuando yo haga tal o cual cosa, conoce su papel y es rogando a Dios y orando para la protección, para que Dios ejecute su voluntad en medio de su pueblo. Probablemente los romanos dijeron: Señor, ayuda a Pablo. Y tal vez no le va a quitar la aflicción. No se la quitó. No se la quitó porque la sufrió. Pero Señor, una petición a la voluntad de Dios: te rogamos para que en medio de la aflicción esté firme, para que no decaiga su fe y su esperanza, que continúe hasta el final, que corra y pelee la buena batalla de la fe, y él pueda cumplir lo que tú le has pedido que haga. Así podemos orar unos por otros. ¿Te recuerda Eliseo, el profeta, y a Joás? 3 veces nada más. ¿Por qué no lo hiciste más? Hubieras derrotado todo. ¿Por qué no oraste más? ¿Por qué no oraste más por tu hijo? Hace poco una hermana me daba su testimonio. 17 años orando por mi hijo, por fin vino a la iglesia. Vino solo. No es de esta iglesia, pero me compartía su dolor. 17 años rechazando abiertamente el Evangelio, y hoy vino. Te quiero comunicar, Luis, Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de su pueblo. Pero un pueblo que sabe realmente cuál es su lugar en la voluntad decretiva de Dios, su voluntad soberana. Pablo lo sabía. Y en las demás cartas, en Efesios 6, 1 Corintios 16 y Colosenses capítulo 4, les decía: pero hermanos, ruego que oren por mí, porque se me ha abierto puerta grande y muchos son los adversarios. Hermanos, que me ayuden, que me acompañen, rogando a Dios por mí para que cumpla. Una esposa puede acompañar a su esposo en medio de la dificultad de sus deberes y trabajos. Te voy a acompañar rogando a Dios por ti. Un esposo puede acompañar a su esposa en medio de su dificultad. Te voy a acompañar rogando a Dios por ti. Una iglesia se cuida a sí misma, los hermanos, rogando y orando unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Algunos no lo creen. Lo que se va a hacer por la voluntad de Dios. Y total, eso no se puede violar. Que el Señor nos ayude. Eso es evidencia de alguien que no sabe lo que está diciendo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande, soberano. Soberano sobre todas las cosas, Señor. No existe acontecimiento que haya escapado de tu control soberano, Padre. Alabado seas tú, grande, majestuoso, excelso. Nadie te puede detener, nadie te puede cuestionar, nadie puede endurecer su corazón contra ti y le va bien, Señor. Pero también en esa tensión paradójica, Señor, para nuestra mente humana. Nuestro corazón caído, Señor, a veces se levanta de manera
equivocada y cuestiona tu proceder, Señor. Ayúdanos, de verdad, a abrazar esta gran verdad. Pero ayúdanos, Señor, para orar unos por otros, para acompañarnos unos a otros, orando, reconociendo que tú operas tu soberana voluntad a través de la oración de tu pueblo, librando, protegiendo, ayudando, sosteniendo a otros a través de la oración, Señor, para que tú les bendigas, los protejas y lleves a cabo tus propósitos en cada uno de nosotros. Señor, solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos con esta verdad. Yo no puedo, Señor. Haz lo que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.